me acuerdo un chorro que tu papá fue a la oficina y tu papá sin conocernos se sentó en mi oficina a ver qué quieren hacer, ¿no? Pues tal. Y tu papá, que bueno, ¿están seguros que me van a pagar mi dinero? Sí, señor. Y tu papá en 2 segundos dijo, perfecto, yo les presto el dinero. Y tu papá nos prestó el dinero para hacer ese evento. Como muy a grandes rasgos, al final del día yo me casé, digamos, con una mentira, algo que no era pues todo esto que había en esta relación. Las dudas que yo tenía era porque él, yo decía, es que ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué él actúa de esta manera? ¿O por qué se enoja por esto? ¿O por qué ya no es como antes? La peor violencia, una de las peores violencias es la psicológica, porque es muy silenciosa, no te das cuenta. Que mi mamá me dijo, Brenda, dime qué quieres. ¿Te quieres divorciar? Divórciate. Que no te importe lo que diga la gente. Y mi mamá, que te valga madre lo que diga la gente. Yo no te quiero, yo ya no puedo verte así. O sea, no estás feliz, no estás contenta, la situación parece que te está rebasando. Ajá. ¿Qué estás haciendo con él? Fíjate que yo al principio decía, jamás me voy a volver a casar. No quiero volver a pasar por esto. Los hombres son los peores. Porque yo no tenía las fuerzas para levantarme de la cama. En una semana y media no me bañé, no hice nada, estuve en mi cama, me hablaban por teléfono, apagaba el celular, o sea... ¿Pero qué sentías? Ya no quería vivir, me quería morir. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Gracias por acompañarnos todos los lunes 8 de la noche, que tenemos una cita donde platicamos, donde conocemos historias a estas grandes personalidades, grandes emprendedores, y como siempre lo hemos dicho, todas las personas tienen una historia increíble que contar. Y el día de hoy, pues yo siempre estoy contento, porque siempre van a decir que parezco disco rayado, pero no, sí estoy contento todo el tiempo. Y ustedes ya saben a quién tenemos el día de hoy, seguramente ya lo ven ahí en el título del episodio. Tengo el gusto de que es una gran amiga mía desde hace muchísimos años, emprendedora, trabajadora, tiene una historia increíble que nos va a platicar, y además que obviamente ha seguido moviendo por ahí corazones, mentes y algunas que otras historias que hemos encontrado también en su podcast Efecto Catarsis, que hoy vamos a platicar con ella. Le damos la bienvenida a nada más ni menos que Brenda Alvarado. ¡Fuerte el aplauso! Aquí todos aplaudimos y todos hacemos un aplauso de bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, amiga? Gracias, bien Te siento abochornada, pero ¿estás bien? Estoy nerviosa. No es cierto. No. Es una plática de amigos. No, yo sé. No. Estoy muy contenta. Gracias por haberme invitado. La verdad es que un honor estar aquí contigo. Digo, ya habíamos platicado por ahí, te he escuchado y demás, y creo que tienes historias súper padres con diferentes personajes. Sí. Y pues bueno, qué felicidad estar aquí acompañándote y compartiendo mi historia, algo que me encanta hacer. Gracias, amiga. Yo tengo el gusto de conocerte desde hace muchísimos años. Si hacemos cálculos, yo creo que te conozco hace unos 12, 13 años. Más o menos. Porque hace poquito se cumplieron 10 años de una fecha ahí curiosona que marcó tu vida. Al rato llegamos a esa parte, pero pues te conozco años atrás. Yo fácil calculo unos 12 años que tengo el gusto de conocerte, y que curiosamente me llamó la atención que hace poquito, que siempre tú y yo estamos en contacto muy seguido, nos vemos muy seguido, y que me mandaste un mensaje bien bonito, que te agradezco mucho, que me decías que inconscientemente hemos estado como en muchas etapas de nuestras vidas, ¿no? O sea, como que pasan cosas y siempre inconsciente estamos ahí y siempre estamos presentes, y eso de verdad que me dio muchísimo gusto. Ay, sí, es cierto. Que también voy a decir algo rápido, voy a aprovechar para mandar un saludo a tu papá, le mando un fuerte abrazo, una historia que voy a contarles así bien rápido, y esto sí se lo cuento también aquí al equipo. Cuando recién empezábamos con el tema de Urbana, por allá empezamos en el 2014, cumplimos 10 años, pero en el 2015 tuvimos un evento gigantesco y no teníamos dinero para financiar ese proyecto. Y Brenda llegó a la oficina, porque Brenda nos apoyaba con el tema de logística, que nos ayudabas, y Brenda escuchó la historia de que no teníamos dinero, y Brenda dijo, le voy a decir a mi papá que les preste dinero. Y yo, de verdad, sí, mi papá. Y me acuerdo un chorro que tu papá fue a la oficina, y tu papá sin conocernos se sentó en mi oficina a ver qué quieren hacer, ¿no? Pues tal. Y tu papá, que bueno, ¿están seguros que me van a pagar mi dinero? Sí, señor. Y tu papá en 2 segundos dijo, perfecto, yo les presto el dinero. Y tu papá nos prestó el dinero para hacer ese evento. Afortunadamente le pagamos, no le debemos dinero, le mandamos un abrazo a tu papá. Pero qué bonito poder contar con esas personas que a nosotros nos marcan, y nunca se nos ha olvidado tu papá, que fue como un ángel caído del cielo para los que tenemos agencias que tienes que financiar. Tu papá nos ayudó, y por eso siempre que lo veo me encanta saludarlo. Dale un fuerte abrazo, le mandamos un fuerte abrazo. Ojalá esté viendo esta entrevista, me imagino que la va a ver. Claro. Entonces a tu papá le mando un fuerte abrazo, señor. Gracias, porque nos ayudó muchísimo, de verdad. Ay, voy a llorar. Fíjate que hace poquito me estaba acordando justo de eso, y me acordé, no sé si a lo mejor por el mensaje que te mandé, pero porque
recuerdo que siempre que tienes oportunidad me dices Sí. de que dile a tu papá que muchas gracias. No. O sea, siempre es como recordar esto. Y aparte me encanta que tú siempre pues, presumes a tu papá por todos lados y eso me fascina y me gusta mucho verlos en el estadio de fútbol y siempre te la pasas abrazada con él y están en todos lados. Entonces, qué bonito que puedas compartir esa relación con tu papá. Creo que es una persona que indudablemente e indiscutiblemente ha estado contigo en todas estas etapas altas y bajas y creo que es una gran bendición que tienes. Pero bueno, quiero que me platiques primero un poquito de este podcast que está increíble, que también lo he escuchado y que he visto a las personas que entrevistas ahí y luego me voy a regresar a todas esas cosas que han marcado tu vida hasta que llegas a Efecto Catarsis. Es un podcast que nace con el objetivo de ayudar a los demás, ¿no? Ayudar a los demás en qué aspecto. De una manera de educar y informar un poquito más sobre la salud mental. Un tema que hoy en día ya no creo que es tan tabú, pero si nos vamos atrás hace unos años, todavía lo era. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en un tema tan tabú que era hace algunos años, que hoy en día ya está muy abierto y que qué bendición que esté tan abierto porque, perdóname que lo diga así de crudo, pero se salvan vidas hoy en día, Claro. ¿no? Cuando la gente acepta que tiene un tema de una salud mental, que tienes algún problemita que vas cargando, pero ¿por qué siempre los hombres vivimos, y lo puedo aceptar, como en ese cliché de somos los todas podemos y yo como hombre no tengo el derecho de sentirme mal, me duele mi corazoncito? Pues al final yo creo que mucho tiene que ver, no me voy a meter en este tema tan profundo que es el machismo, pero la verdad es que mucho viene por ahí, o sea, de esto que se le exige como sociedad a los hombres, y pues lo sabemos, ¿no? Es como tú eres el que tiene que ser el soporte de la familia, y tú como esta figura de macho, de tú puedes, y no llores, no te rompas, o incluso que yo espero que hoy ya no se haga, pues también desde muy pequeños cómo educar de, no, tú no llores. O solo las niñas lloran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que sí, luego empieza a haber como mucha esta presión sobre los hombres, pues equivocada de cierta manera, pero que hoy en día creo que ya no es así. O sea, creo que es cada vez menos. Seguramente, pues habrá todavía situaciones en las que sigue pasando, pero creo que ya no es tanto como antes. Entonces, está padre también ver cómo, pues cada vez más, todas las personas en general pues se van como también informando del tema, ¿no? Y a mí me encanta específicamente cuando amigos hombres se acercan pues, a ser vulnerables conmigo, porque creo que antes eso era algo que no pasaba tan fácil. Yo tuve la oportunidad, me acuerdo cuando recién te conocí, que tuve esa bendición, que te conocí y platicábamos, y no me acuerdo por qué íbamos a un scouting de alguna vez, algo andábamos haciendo, y tú me platicas que te vas a casar, y yo, qué padre, y yo, ay, estás bien chavita, qué padre, y somos de la edad, chavita, pero qué padre, estás bien chavita, te vas a casar. Resulta que te casas, invitas a tu boda, fui a tu boda y todo, y te divorcias rapidísimo. No duras casada nada. ¿Cuánto duraste casada? 4 meses. O sea, duraste 4 meses y te casaste enamoradísima, una boda padrísima, todo se veía prácticamente perfecto. Y aparte tú, te lo digo como amigo, representabas algo que los hombres sí buscamos normalmente, que es ver a la futura esposa, ver a los hermanos, papá, mamá, o sea, era una muy buena familia. O sea, entonces digamos que Brenda representaba, es una chava trabajadora, una chava bien enamorada, una chava con familia, y se rompe tan rápido esto en 4 meses. Si lo quieres platicar a detalle, si no simplemente por encimita, pero es, ¿cómo pasa que se rompe tu relación tan rápido, en este caso tu matrimonio? Como muy a grandes rasgos, al final del día yo me casé, digamos, con una mentira, algo que no era, pues todo esto que había en esta relación. Me entero que pues me están poniendo el cuerno no con una, sino con 2 personas. Entonces, pues bueno, fue como algo muy traumático para mí porque pues yo no entendía qué pasaba. Y la realidad es que algo que obviamente ya lo veo hasta ahorita es que yo en el pasado yo sentía esos pasos antes de casarnos, porque él y yo nos casamos, antes de casarnos por la iglesia, nos casamos por el civil primero, porque habíamos comprado, más bien queríamos comprar una casa, entonces pues ya sabes, todos los trámites que te piden y demás, entonces pues bueno, nos casamos primero por el civil. Y a partir de este momento, o sea, de hecho, yo tengo el recuerdo de que ese día en el civil, él estaba muy enojado y yo no entendía por qué. O sea, yo no entendía por qué, pero estaba muy molesto. Y pues bueno, ya pasa, nos casamos y ok, la fiesta, súper padre en la noche y demás. Con los amigos, hicimos algo como muy chiquito, más fue una peda, ¿no? O sea, no más que una fiesta. Porque pues la fiesta la íbamos a tener hasta que nos casáramos por la iglesia, ¿no? Entonces, yo a partir de aquí empecé a notar como una actitud muy distinta en él. Y yo todo el tiempo justificaba de que es la boda, es el estrés de la boda.
por eso está enojado todo el tiempo, por eso todo el tiempo estamos discutiendo y demás. ¿Tú ya no estabas segura desde antes de casarte o creíste que todo se iba a solucionar después de la boda? Yo mucho, o sea, las dudas que yo tenía era porque él, yo decía, es que ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué él actúa de esta manera? ¿O por qué se enoja por esto? ¿O por qué ya no es como antes? Pero no estaba tan acentuado hasta que nos casamos. O sea, ahí fue yo creo que la semana que nos fuimos de luna de miel fue la peor luna de miel del universo. Estuvo espantosa. ¿A dónde te fuiste? Para mí, a Punta Cana. Muy bonito destino. Pero la luna de miel no estuvo nada buena. Espantoso. Yo, hasta esa semana, yo ya en mi mente era, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta persona? ¿Con quién me casé? Pero nunca hubo temas de violencia. No, toda la violencia que viví fue psicológica. La verdad es que nunca fue de que me haya golpeado o algo así. No, nada que ver. La verdad es que todo fue psicológico. Pero pues al final del día también a mí me gusta mucho escribir y alguna vez escribí esto, ¿no? O sea, la peor violencia, una de las peores violencias es la psicológica, porque es muy silenciosa, no te das cuenta. Hay muchas maneras en que te denigran, te pisotean y pues la verdad es que juegas con la autoestima de la persona, ¿no? Claro. Entonces es muy peligrosa. No voy a decir que es peor una que otra, porque al final del día pues cualquier violencia es mala, pero pues sí es muy peligrosa porque parece ser muy sutil, pero la realidad es que el daño es muchísimo. No, y como dices tú, es silencioso. Ahora, regresas de tu luna de miel y llegas con una idea de vamos a trabajar esto, es una crisis que estamos pasando, vamos a superarlo. ¿Cómo va? Un caos. Era un caos. La verdad es que yo siempre he dicho y siempre lo voy a decir, los peores 4 meses de mi vida. Me la pasaba llorando. O sea, todo el tiempo era, ¿qué estoy haciendo mal? No soy una buena mujer. No estoy siendo una buena esposa. O sea, ¿por qué esta persona que decía amarme y que siempre quería estar conmigo y todo el tiempo, ¿por qué no quiere llegar a la casa, por ejemplo? ¿Por qué ahora resulta que tiene mucho trabajo? Porque esas eran sus excusas de tengo mucho trabajo, no puedo llegar. O ¿por qué hace como si viviera solo, no? Me imagino que fue agónico, ¿no? Horrible. Y terrible. ¿Y en qué momento es el punto en que decides, sabes qué, dar por terminada esta relación? Cuando me doy cuenta finalmente que él pues tenía por ahí otras movidas, dije, Ya entendí. esta es la razón. Ya. Y pues yo no pensaba que era eso. O sea, yo me culpaba a mí. O sea, yo era, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas no están funcionando? ¿Qué es lo que está pasando que él se quiere ir a casa de su mamá, no? O sea, porque pasaban cosas y no, yo me voy a ir con mi mamá. Pero ese punto que mencionas es bien interesante eso que dices, porque esa parte de sentir culpa creo que la viven los dos. Las personas que estamos casados, en algún momento el hombre también se lo pregunta, oye, ¿qué estoy haciendo mal? Si cumplo en tal, ¿en qué estoy fallando? La mujer me imagino que es igual, ¿no? Cuando dices, oye, pues yo me siento como... Han cambiado mucho la ideología y creo que los roles, pero creo que siempre la mujer tiene pues ese sentido como de atención, ¿no? Oye, lo estoy atendiendo bien, ¿qué le falta? Y todo, cuando hoy creo que todo es más práctico, pero qué difícil es que, como dices tú como mujer sentías como esa cierta culpa y te das cuenta que era por otra cosa totalmente ajena, ¿no? Sí, y digo, esto que dices como esta parte también de los roles, creo que antes como que yo traía un poquito más arraigado el rol de, bueno, pues yo lo voy a atender y pasaba mucho esto de que hacía la comida y que si le dejaba un recadito en la lonchera para que se fuera del trabajo y haz de cuenta que eran cosas que yo no hacía, o sea... Tipo, como si no pasara. Entonces, eran muchas cosas que la verdad, te digo, fueron muchos golpes, pero psicológicos al final del día. Entonces, y mucho rechazo. O sea, yo podía escribirle y decirle de que, ay, ya te quiero ver, te extraño. Ay, qué ridícula. O sea, esas eran sus respuestas. Entonces, o sea, ¿perdón? Entonces, luego también pasa y uno, esas cosas... luego luchas tú pensando de que es que estoy siendo ridícula. Es que pero es lo que te iba a decir. ¿Hasta dónde aguantas? Claro. Porque eso es lo que está muy cañón. O sea, hasta dónde la mujer permite. A ver, y es para los dos lados, hombre y mujer. Hasta dónde la mujer permite, porque me ha tocado los hombres románticos, ¿no? Que, ay, qué ñoño, creo que es para las dos partes. Claro. Hasta dónde aguantas como pareja el decir, oye, estoy tratando de incentivar esta relación, de mover el amor. ¿Lo hago o no lo hago? Sí. Y en ese momento, ¿qué dices tú? Yo más o menos como unas 3 semanas antes de que suceda esto, donde ya me doy cuenta, donde lo cacho, me doy cuenta de su movida, empiezo a hablar con mi mamá, porque yo ya no podía. O sea, yo ya era
esto me está sobrepasando. O sea, yo ya no podía trabajar. Ya cuando te das cuenta que tu calidad de vida se está viendo comprometida, le hablaba a mi jefa y le decía, es que me siento súper mal, no voy a ir a trabajar. No, pues bueno, está bien, pero pues ¿cuántas veces puedes hacer eso en el trabajo, verdad? O sea, no puedes hacer de déjame falto o así. Tenía hasta cierto punto la ventaja que mi trabajo era mucho de campo, entonces yo tenía que estar en la oficina y luego me movía. Entonces, ¿qué hacía? Iba a la oficina, hacía lo que tenía que hacer y luego, ay, es que ya me voy a campo, y me iba a mi casa a llorar. Entonces, pues yo en mi interior decía, es que esto no está bien, porque también estoy fallando a mi trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, decido hablar con mi mamá. Me acuerdo cuando le platico a mi mamá al principio como que decía, ay, pero como que ella se le hacía raro que tuviera estos problemas. Oye, pero si Juanito... A una tan temprano. Sí, claro. Y él, pero ¿cómo? O sea... Sí, Juanito es muy bueno. Claro. Es un superhombre. Claro, o sea, como que no... Era como... pero de verdad... Pero Brenda, ¿pero tú qué estás haciendo? O sea, como que también este cuestionamiento, y obviamente no culpo a mi mamá, y mi mamá tampoco no era como que, no, es que eres tú, no, claro. Pero mi mamá era como que quería entender el contexto, y al principio mi mamá me decía, mijita, no, pues intenta esto, habla con él, se puede solucionar, es hombre. Con el respeto de tus mami, pero hay un pensamiento muy distinto a lo que hay hoy en día, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo justificar es hombre, es normal que hagas eso, es normal que tengas esos comportamientos, ese pensamiento? No, no es normal, o sea, ¿hasta qué punto, no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, después de varios días me acuerdo mucho, y la verdad es que yo tomé la decisión gracias a mi mamá, y mi mamá lo sabe y se lo agradezco infinitamente, pero me acuerdo mucho una vez que estábamos sentadas en un parque, porque pues yo era de paso por ti, ¿no? Y era mi paño de lágrimas, y para que no estuviéramos en la casa, yo no quería que nadie supiera. Estábamos en un parque y me acuerdo que mi mamá me dijo, Brenda, dime qué quieres. ¿Te quieres divorciar? Divórciate. Que no te importe lo que diga la gente. Que no te importe lo... Y yo, pero es que me acabo de casar. O sea, me acuerdo que empecé a llorar y yo le decía, ¿cómo? ¿Qué va a decir la gente? Y mi mamá, que te valga madre lo que diga la gente. Yo no te quiero, yo ya no puedo verte así. O sea, no estás feliz, no estás contenta, la situación parece que te está rebasando, ajá. ¿Qué estás haciendo con él? Y para mí fue siempre lo he dicho, que mi mamá me dijera eso. Porque creo que luego muchas veces como que nos escondemos en esto de que no, es que mi papá, no, es que mi mamá, o sea, ¿qué van a pensar? Al contrario, te dio ese valor para poder sacarlo. Claro. Y que tú estabas siendo víctima de un cliché maldito que vivimos todos como sociedad del famoso ¿qué dirán? Es que ¿qué dirán? Espérame, güey, el ¿qué dirán? No te mantiene, el ¿qué dirán? No te da de comer, el ¿qué dirán? Exacto. No es tu felicidad. Ve por ti, porque nadie sabe lo que estás viviendo. Claro. Pero siempre queremos cumplir con todo mundo a nuestro alrededor. Y pues bueno, pasan los días y yo me doy cuenta que pues me estaban poniendo el cuerno. O sea, encuentro unas conversaciones, y digo encuentro porque obvio las busqué. El que busca encuentra, no hagan eso. No es cierto. No es cierto. Pero pues al final encontré unas conversaciones porque yo un día me levanté y dije, es que esta no soy yo. Estoy segura que hay algo más y lo voy a encontrar. Y ese día lo encontré, lo que yo quería ver, lo encontré, y vi una conversación que me dio todo, o sea, que ya entendí por qué no llegaba a la casa, por qué, dónde había estado X o Y día, o sea, todo ese tipo de cosas, porque luego, era el llegar con la cola entre las patas y, perdón, es que me puse muy borracho, de que ya no podía manejar. O sea. Qué padre que te las perdonen así, ¿verdad? Y yo, ok, está bien. Brenda, ¿qué pasa cuando sufres un divorcio? Y tengo como unas preguntas que hago anotar aquí, porque me imagino que entras en un proceso. Primero sientes el fracaso, me imagino. Ay, que sí. Sientes un fracaso y que sientes como que fracasas en vida. Pero después ¿qué sigue? ¿Te lo preguntaste? O sea, ¿qué sigue? Porque me imagino, perdón, que puede ser como, voy a ser la señalada, ya soy divorciada y voy a vivir todo el tiempo con ese, ¿cómo podemos decir? Con ese estigma de que ella es divorciada, ¿sabes? Claro, ¿Qué pasa por tu mente? Fíjate que yo al principio decía, jamás me voy a volver a casar, no quiero volver a pasar por esto, los hombres son los peores, o sea, como... ¡Épale! Pero vuelvo a este punto, o sea, pues sí, hace 10 años yo pensaba en, no manches, o sea, voy a ser la divorciada. Ahorita me da risa eso, o sea, es como, ¿eso qué?
no importa, eso no te define, no es algo que te va a definir, no es algo que te ponen a la lista de divorciadas. O sea, por favor, no es algo relevante. ¿Sabes? No, no perteneces a ningún grupo de divorciadas Monterrey, te creas. Pues sí, para sacarle ya perdió grupo de amigos. Ya sé. Sí, no te define. Y claro, era toda esta lluvia de mi sueño con lo que más soñaba, de casarme, tener una fiesta super padre donde tengo a la gente que más amo conmigo, disfrutando, celebrando, y luego tener esta casa y formar esta familia. Se fue al suelo. ¿Y qué pasa al día siguiente? O sea, ¿qué pasa y cómo sales al mundo exterior, este mundo voraz, porque la sociedad te traga malamente y todos somos muy vulnerables al qué dirán, que ya lo platicamos ahorita? ¿Cómo llevas el día al día? Porque ya cargas con ese estigma de soy una niña de 25 años, se acaba de divorciar y casi creo que no quiero que nadie se entere porque me van a señalar. ¿Cómo sales adelante? Que sé que obviamente todo esto nos lleva 10 años después, 12 años a efecto catarsis, que es todo esto. ¿Qué va pasando? Porque me imagino que tú te hacías un autosabotaje, ¿no? Todo el tiempo, tú creyendo que estabas bien, que todo fluía, que era parte... Y tú realmente tenías algo que te estaba afectando, que en tu interior estaba afectando tu desempeño. ¿Cómo empiezas a darte cuenta de todo esto? Pues mira, ¿qué fue lo primero que hice al día siguiente? Ir al abogado. No es cierto. Digo, además. Además, algo que hice, fíjate que a mí no me gusta que la gente se entere de cosas que son muy importantes para mí por otro lado. O sea, como que quiero que yo ser la persona que te dice, y a lo mejor te voy a decir, no me preguntes, algún día te explicaré, pero algo que sí hice era que dije, ok, yo ya tomé esta decisión, quiero que toda mi familia sepa. Entonces me acuerdo mucho que hice un inbox donde puse a toda mi familia, a 70 y tantas personas, primos, primas, tíos, tías, con un mensaje gigante donde decía, no es una noticia que me agrada dar, pero solamente para hacer de su conocimiento que me acabo de separar, esta es una decisión definitiva, no me pregunten nada, cuando yo esté lista les contaré. Porque yo no quería que fuera oye, Sonia, que tu hija... No, yo no quería que nadie preguntara. O sea, el día que yo estuviera lista, yo iba a contar la historia. Pero que la gente supiera que yo estaba separada. O sea, que yo ya había tomado esta decisión, ¿no? Y que estaba iniciando mi proceso de divorcio. Yo me tocó vivirlo cerca contigo. Digo, pues nos veíamos o nos platicabas o algo. ¿La viste difícil? ¿Las viste negras? No. Y ahí también, ya hoy que lo ves de este lado y en esta perspectiva, creo que es un consejo que serviría mucho. A ver, creo que tal vez lo correcto sí fue eso, que dijeras, me lo voy a aventar porque puedo. Pero también, Brenda, ¿no es pecado irte a casa a tus papás otra vez para volver a agarrar vuelo? No es pecado, porque yo me acuerdo que en unas de repente, ay, la renta, ay, las comidas, ay, que el carro, ay, que mil cosas, por no decir, papá, mamá, quiero estar con ustedes y quiero empezar otra vez, no como decís aquí, desde cero. Qué complicado es tomar esa decisión. Claro, digo, y en el transcurso de estos 10 años, pues he tenido otras amigas que han pasado por la misma situación, y mi consejo nunca es, no regreses a casa de tus papás. No, claro, o sea, mi consejo es, haz lo que sea mejor para ti, ¿no? Y al final, yo sentía que eso era lo mejor para mí. Claro, me las vi súper negras, o sea, de verdad, yo veo hacia atrás, y por eso también me siento súper orgullosa de mí, porque digo, qué mal la pasé, pero salí adelante. O sea, a pesar con todo ese con todas esas situaciones en las que yo me acuerdo que es que no tengo un centavo para irme a comer una hamburguesa al Carl's Jr. Uh-huh. O sea, era con lo que tengo, como puedo, y se fregó. O sea, no hay más. Y obviamente con la cosa de mi mamá, porque mi mamá, los primeros 3 años me seguía diciendo, es que regrésate a la casa. ¿Para qué estás batallando? Y yo no. Un momento bien importante en tu vida y que creo que es trascendental, y para mí creo que sí le podría decir ese punto de quiebre, que es la fecha del año 2018, que es cuando después de todo este proceso de independencia, de resiliencia, de batallar, de decir yo puedo, de yo voy contra todo el mundo, de hablar con la familia, todo lo que ya platicamos, llega ese momento que te hacen este diagnóstico hoy en día que se le llama de salud mental, y es cuando tú tomas cartas en el asunto. Y creo que primero, ¿cómo es ese proceso? ¿Es un tema de aceptación?
Híjole, sí, es un proceso, la verdad es que al final del día, en el 2015 pasa esto, que yo me caso, me divorcio a los 4 meses y pues yo tengo terapia, a los 6 meses me dan de alta, entonces yo empiezo el 2015 como chill, ¿no? 2014 fue mi peor año, pero 2015 ya la rompí, tipo, vamos por esto, obviamente con este corazón de que pues no quiero que nadie lo toque por lo pronto y demás. Y yo me encargué, y volvemos a esta parte de las redes sociales, en fingir mucho que estaba bien. O sea, yo no quería que la gente, porque a mí no me gustaba que la gente me viera como, ay, es que estás divorciada, pobrecita. Entonces yo trataba de, pues sí, o sea, internamente no es como que está haciendo lo mejor. Y además, volviendo a esto, donde me costaba mucho el hecho de, pues, de poder tener como este ingreso financiero que pudiera hacer cosas, salir y demás. Entonces pasan los años, entre ellos dejo de trabajar para una empresa que también fue donde también trabajamos juntos, digo, nos conocimos antes, pero también ahí nos trabajamos juntos. Emprendo yo mi proyecto, que fue La Comitiva, esta agencia donde también trabajamos juntos. Y pues bueno, yo tenía como de dónde agarrarme de este es un proyecto, que empiezo con una de mis mejores amigas y demás, entonces todo súper padre. Pero la realidad es que yo estaba haciendo muchas cosas para tapar mis heridas. Y era a la par que yo me salgo de esta empresa y empiezo con mi agencia, yo también empiezo con otro proyecto personal que eran los Ubers. Uh-huh. Entonces se me ocurre quedarme sin carro, meter mi carro a Uber, comprarme un carro de agencia, porque sí, claro que se puede, y muchas decisiones malas. Compré otro carro, entonces de repente Brenda tenía 3 carros, 2 de ellos eran Uber y su carrito del año, ¿no? O sea, súper padrísimo y demás, pero endeudada hasta el cuello. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí todavía no estaba endeudada. Ahí todo parecía estar funcionando. Entonces empecé yo a recibir mucho dinero y en vez de hacer las cosas de una manera más inteligente, de decir, oye, pues lo que necesito para vivir, me la pasé viajando. O sea, el 2016 y el 2017 fueron los años que más viajé, pero yo viajaba de 1 a 2 veces al mes. O sea, es una cosa que la gente dice, es que ¿cómo le haces? Y yo de que, de viaje en viaje. Pero ¿por qué lo hacías? ¿Por placer? Era mi forma. Era tu escaparate. Era mi escapatoria. O sea, era mi forma de no aceptar que yo estaba sufriendo. Era mi forma de tapar mis heridas, de tapar esos huecos y de tapar, y más bien fue 2015 y 2016 los años que más viajé. Entonces pasa todo esto y en el 2018 hago algo que se llama el Camino de Santiago, que es algo muy bonito, muy hermoso, que a mí me ayudó bastante y donde me di cuenta, y ahí me cayó el 20, porque yo ya tenía meses diciéndole a mi mamá y le decía, es que yo no estoy bien. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo que no estás bien? Es que yo no estoy bien. Sí, pero es que te pasa, no sé, yo creo que estoy en depresión. Pero al final del día no se autodiagnostiquen, no tenemos esa capacidad para hacerlo, pero yo sabía que algo estaba mal en mí. ¿Pero en qué momento tomas cartas en el asunto de decir, oye, tengo un problema que tengo que atender? 1 semana y media sin levantarme de la cama y no ir a la oficina. O sea, mi socia, una de mis mejores amigas, me dice, es que ¿qué está pasando? ¿Estás bien? O sea, ella ya estaba muy preocupada porque yo no tenía las fuerzas para levantarme de la cama. En 1 semana y media no me bañé, no hice nada, estuve en mi cama, me hablaban por teléfono, apagaba el celular, o sea... ¿Pero qué sentías? Ya no quería vivir, me quería morir. Es un tema delicadísimo que lo vemos hoy en día lamentablemente, pero dices tú, no tenía ganas de vivir. Te quedas 1 semana y media en tu casa y dale gracias a Dios que te tenemos hoy aquí porque te puede pasar una loquera por la mente. ¿Qué te llegaba a pasar en esos momentos por Fíjate la cabeza? Que algo importante, y no lo mencioné antes, pero es que cuando yo paso por mi divorcio, yo me hice daño. O sea, me corté por ahí en algunas partes y en ese momento, No sabía. sí, en ese momento, cuando me pasa eso, yo me acuerdo que, te digo, yo me hice daño y esa vez... y yo estoy hablando del 2014, o sea, cuando estaba en este proceso de divorcio, como que fue un despertar y yo dije, yo no puedo hacer esto por mis papás, o sea, no le puedo hacer esto a mis papás. Y desde ahí yo me prometí que jamás en la vida me iba a hacer daño. ¿De dónde vuelves a tomar esas fuerzas para levantarte, para salir adelante y darte cuenta principalmente que estabas pasando por una muy mala situación
que tenías que atender a manera profesional y no había otra? Fíjate que días antes de que a mí me pasara eso, y no recuerdo cómo fue, o más bien creo que fue en ese lapsus que Samantha, mi socia, en ese momento, me acuerdo que me dijo, es que dime qué tengo que hacer, cómo te puedo ayudar. O sea, como que ella nunca me soltó y siempre era como estar muy al pendiente de cómo te ayudo, qué hago por ti, etcétera. Y me acuerdo que en uno de esos días también me tocaba ir a la nutróloga. Y yo fui a la nutróloga. O sea, ¿con qué fuerzas? No me preguntes, pero yo fui. Y también Ale Ponce, amiga y nutróloga, ella ya me había dicho varias veces, ¿por qué no vas con el psicólogo? ¿O por qué no intentas ir con el psiquiatra? O sea, como que ella veía algunas cosas en mí, ella estaba pasando por una situación también, entonces veía cosas similares en mí. Y esa última vez que fui con ella, después me di cuenta porque yo siempre iba, pues se supone que iba a mi sesión de nutrición y parecía que iba al psicólogo, porque yo iba con ella a llorar. O sea, las últimas sesiones, en vez de que habláramos de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va ese? Yo iba con ella a platicarle mis pesares y a llorar, literal. Entonces, la última vez me acuerdo que me dijo, oye, ¿sabes qué? Te paso el contacto de mi psiquiatra, de que te lo recomiendo. Digo, de una manera súper respetuosa, súper sutil. A lo mejor a alguien si le dices, pues se súper saca de onda, pero venía desde un lugar desde mucho amor y con la confianza que ella me tiene. Me hace esta sugerencia y ella ya me lo había dicho antes, pero no lo había escuchado. Entonces, pues ya cuando me dice esto, pues yo era de que, pues sí, ya estoy súper mal, o sea, necesito... ¿Entras en un momento de aceptación? Pues es que hasta ahí todavía no, o sea, más era como, pues era mucha negación, ¿no? Pero hasta ese momento fue un momento en el que dije, es que no puedo seguir así, o sea... Tan es así que no me voy a hacer daño y también pues, no me quiero estar aquí muriendo sola en mi departamento y mi vida, pues qué onda, tengo muchas cosas que hacer y demás. Entonces son como esos lapsos porque en la depresión, algo bien importante, tienes días muy grises, pero hay días que tienes un poco de luz. Entonces cuando tienes esa poca luz, son esos días que te ayudan a, tengo que hacer algo. Vamos a levantarnos. Y obviamente, pues digo, no para todos es igual y demás, pero ese espacio o estar en depresión, pues es muy feo, es muy triste y es muy desgastante. Entonces, finalmente llego yo al psiquiatra y pues bueno, después de ahí, de ciertas sesiones, me acuerdo que ella me preguntaba que cómo le hacía yo, que cuánto tiempo llevaba así, que qué pasaba conmigo, que no podía creer que estaba parada, que estaba enfrente en su sillón. O sea, ella estaba traumada y bueno, finalmente pues me diagnostican depresión mayor. Entonces me diagnostica esto, pero adicional a ello me dice que tengo que tomar medicamento. Entonces para mí fue no, ¿cómo que tengo que tomar medicina? O sea, yo sola no puedo, o sea, ¿cómo? Medicina, yo me acuerdo que empecé llore y yo le decía, es que no quiero, es que por favor dime otra forma de que no quiero, y me decía, y es que la necesitas, o sea, no hay manera de que tú te levantes por tu propio pie en este momento, necesitas, porque ya estamos hablando de algo más, o sea, ya no es algo de lo que te sucede y demás, o sea, aquí ya estamos hablando de algo clínico, algo químico, y necesitas, pues, tomar la medicina, ¿no? Entonces, pues bueno, acepto yo, que ahí es como, ok, vamos a aceptar que me están diciendo, no siempre yo tengo la razón, alguien me está ayudando, estoy yendo con un profesional, y me dan medicina, empiezo yo a tomar la medicina. Algo importante es que generalmente los antidepresivos se tardan de 3 a 4 semanas en hacer efecto. Entonces todavía era como a ver, la medicina no es magia, o sea, va a empezar a hacer efecto, pero aquí tú necesitas hacer cosas para ayudarte. Ayúdate aunque sea, levántate de la cama y con que la atiendas. O levántate de la cama y con que te metas a bañar. O sea, ponte metas así de una cosita en el día que logres hacer. Entonces, pues bueno, yo obviamente en ese entonces fue, pues a la oficina tengo que ir, ¿no? Porque pues estar aquí en 4 paredes encerrada con todas las persianas, luces apagadas y demás, a estar con gente que pues cheer up, me va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va tu día? Y la verdad es que sí, al final del día mi equipo de trabajo con quien estaba en ese momento, pues fueron también mis super salvavidas, claro. Oye, ¿y qué pasa si en este caso que te diagnostican este tema de salud mental y empiezas a tomar estos antidepresivos para que puedan hacer efecto? ¿Cuánto tiempo es lo que tarda o ese periodo? O perdón la pregunta, yo no tengo nada de experiencia, me considero un ignorante en la materia y hay que reconocerlo en tema de salud mental.
¿Se puede salir adelante de decir, la puedo erradicar? O sea, ¿puedo erradicar esta depresión o es algo con lo que siempre vas a vivir? No, la verdad es que no es algo con lo que siempre vas a vivir. Al final del día volvemos a que está como muy estigmatizado este tema y no es algo con lo que siempre vas a vivir. O sea, obviamente también es como mucho cuando dicen de que es que controlo la ansiedad. No, es que no la controlas, es que aprendes a manejarla, ¿no? O sea, como estas situaciones que a lo mejor te sacan de base y demás. Entonces, algo muy importante es que en esta situación, de entrada, ok, me diagnostican depresión, entonces yo sabía que tenía que tomar mis medicamentos y súper importante, ir a terapia. O sea, y no solamente al psiquiatra, sino también con el psicólogo, ¿no? O sea, son los dos porque al final el psiquiatra pues ve la parte médica, farmacológica y el psicólogo pues te lleva por un proceso terapéutico en el cual pues te va a ir ayudando en todo lo que necesites como tú cambiar o mejorar y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, yo me acuerdo que una de las preguntas que le dije fue ¿cuánto tiempo? Y me dijo, no sabemos, vamos a trabajar en ello y el tiempo dirá. Entonces, bueno, pues así fue, empecé yo a tomar mi medicamento, empecé a ir a terapia, entonces empieza a cambiar mis días y a la vuelta de como 1 mes y medio decido yo hacer mi condición o esto de la depresión público. Y pues la verdad es que fue como un acto de mucho valor porque yo no quería ir al psicólogo, o sea, yo antes de este episodio que yo le decía a mi mamá, es que yo estoy muy mal, es que yo necesito que me internes. O sea, porque yo decía, yo sola no puedo. O sea, yo me sentía tan mal y mi mamá era como que, ¿de qué estás hablando? O sea, es que necesito ir al psicólogo. Pero también no iba porque, pues, endeudadísima, con qué dinero, que hoy por hoy es prioridad número 1, canasta básica, psicólogo. O sea, tengo que acomodar el lugar, eso no sale de mi presupuesto, ¿no? Entonces, te digo, en ese entonces ya había tenido yo intentos de ir al psicólogo, pero no le decía a nadie porque me daba pena. Claro. Me daba mucha pena de que cómo, o sea, antes, y es algo que lo cuento mucho, antes pues yo tenía una justificación. Voy al psicólogo porque me estoy divorciando, porque me divorcié. Es una súper justificación. Pero ahorita, ¿por qué? Sí, porque aparte de lo que decimos, el qué dirán te estaba matando también en ese momento cuando realmente necesitabas atenderte. Ajá, claro. Entonces, pues bueno, te digo, yo decido escribir y pues tú sabes, a mí me encanta escribir y yo la verdad es que siempre escribía cosas, reflexiones, digo, tanto cosas chistosas y demás en Facebook. Y decido escribir, pues esta situación, o sea, me acuerdo mucho que lo titulé Hablemos de depresión. Entonces empiezo yo a contar mi historia y cuento todo lo que me pasó, o sea, cómo pasé por una cantidad enorme de doctores, neurólogos, gastroenterólogos. Porque algo que no te mencioné es que yo no dormía. Yo tenía siempre tenía migraña y tenía insomnio. Tenía un insomnio de toda la noche, sí. No podía dormir, no podía conciliar el sueño. ¿Y esos son igual síntomas de la misma depresión? Sí, entonces, pues imagínate qué calidad de vida tiene alguien que no puede dormir. No. Entonces, yo tenía semanas y yo te podía decir que en una semana había dormido un total de 10 horas. En una semana, o sea, era algo porque dormía, despertaba y todo el tiempo mi cabeza, piense. O sea, mi cabeza no se callaba. Oye, Bren, que hoy en día con este tema de la depresión y que obviamente te atiendes con especialistas y que tienes que entrar como en esa aceptación y decir, lo estoy llevando y todo ese proceso, ¿cómo me podrías dar una recomendación? Porque se me hace un tema bien interesante respecto a lo que te lleva a hacer efecto catarsis, que ahorita vamos a llegar para allá. Porque es un tema que parece mentira, pero sigue siendo como muy tabú, ¿no? El tema de la salud mental. Claro. ¿Cómo puedes decir cuál sería como el mejor consejo para la gente que tal vez diga, oye, esto es como un primer síntoma que debo de parar antenas y no debo de dejar que se me llene el morral de cosas? Necesito atenderlo ya. ¿Cómo puedes detectarlo? ¿Cómo alguien puede detectar que su amigo, su amiga, su familiar tiene depresión? Y nosotros, ¿cómo podemos ayudar desde nuestra trinchera? Porque dale gracias a Dios, como dices tú, tenías muy firmes tus ideales de yo no puedo atentar contra mi vida por tema de mi familia. Y que es algo que aunque tú pedías a gritos que no querías estar, etcétera, gracias a Dios hoy estás aquí y estás más feliz que nunca y te vemos plena. Pero hay situaciones muy complejas y muy lamentables que han sucedido. ¿Cómo lo puedes llevar tú hoy de un día más profesional, muy vivencial, porque prácticamente lo plasmas totalmente y que en efecto catarsis te ha tocado miles de historias de personas que te escuchan con un testimonio y dicen, wow, me identifico contigo porque me tocó vivirlo y salí adelante?
Pues es que, mira, la verdad es que es bien complicado porque ahorita te decía, o sea, son cositas como muy sutiles, pero también hay algunos focos rojos, que pues los famosos red flags, que podemos como identificar, ¿no? Por ejemplo, si no estás durmiendo bien, o sea, si el insomnio es algo de todos los días, pues es algo que algo está bien. Si el estrés te sobrepasa de, oye, es que no me puedo concentrar. A mí me pasaba eso. Yo no me podía concentrar. O sea, yo no podía sentarme a terminar una tarea, y estoy hablando de temas de trabajo, porque mi mente divagaba. Mi mente se iba a pensar otras cosas y todo el tiempo pensar cómo le voy a hacer para esto, cómo le voy a hacer para la próxima vez. O sea, como pensando muy a futuro, como dicen por ahí. El exceso de futuro es ansiedad y el exceso de pasado es depresión. Entonces yo tenía ambos. Ahora, efecto catarsis, que en eso que te has encontrado con historias maravillosas, me imagino que sigue siendo un lado oscuro, Bren, lo que encuentras de mucha gente que está escondida con estas historias y que hoy en día, en este año 2024, les da pavor salir a la sociedad a decirles, señores, tengo un problema de depresión que necesito atender. Yo publico esto y ahí, te digo, pasaron estas cosas me di cuenta de esto, de que no estaba sola, de que mucha gente estaba pues en la misma situación o peor. Y también me di cuenta de que estaba ayudando a otras personas. O sea, porque gracias a mi publicación hubo gente que me escribió, a partir de mañana busco un psicólogo. O sea, eso de, pues, ¿qué estará pensando, qué estará sintiendo esta persona en este momento para decir, caray, lo que acabo de leer no me encanta y me siento medio igual? Entonces, pues bueno, sí, claro, se sintieron como muy identificados, ¿no? Entonces, eso también fue una de las cosas. Yo ahí descubrí muchas cosas, entre ellos mi propósito de vida. Y dije, yo siempre he sido una persona, me gusta mucho esta frase de Gandhi de ser el cambio que quieres ser en el mundo, ¿no? Pero también por ahí siempre decía, pues sí, pues es que soy un frijolito en medio de una cantidad enorme de gente. Y ahí fue donde me di cuenta, es que este es mi propósito de vida. O sea, ayudar a los demás, contribuir y poder dejar un mensaje y trascender ayudando a otras personas, porque a mí siempre me ha gustado estar en contacto con otras personas. Al final del día mi trabajo es ayudar a otras personas o a otros negocios a que puedan generar una venta o generar X o Y cosa. Entonces, pues bueno, me gusta mucho el servicio. Yo siempre les he dicho que lo más lindo es trascender a través de las personas. Claro, claro, no hay nada como eso, es muy bonito. Entonces, ahí me doy cuenta y empecé a hacer cosas como, ok, voy a trabajar en mí porque yo quiero compartir un mensaje con la gente. Yo quiero ser ese mensaje y esa motivación y sí puedes salir adelante. Todos podemos salir adelante. Va a costar y a veces cuesta lágrimas, sudor y relaciones y dinero y lo que te vaya a costar. Pero todos tenemos este derecho, venimos a esta vida, a este universo, a este mundo, a ser felices, a vivir, a poder encontrar eso que te encanta, eso que te apasiona, que te hace vibrar y que puedas compartirlo con los demás. Entonces, no hay nada más bonito que eso, que descubrirlo. Y fue cuando yo empecé a tomar un taller de desarrollo humano, psicología positiva, y también tomé un curso, un taller de rompeparadigmas. Entonces empecé como a trabajar mucho en mí. Obviamente vuelvo esto de que con mi medicina, yendo a terapia y demás. Y una de las cosas, en uno de estos talleres que yo tomé, te hacen como ponerte un proyecto, ¿no? Y yo puse 2 proyectos. Uno de ellos era escribir un libro y el otro era hacer un podcast. Me fui por lo más fácil, que era escribir un libro. Te voy a decir por qué, y ahorita vas a decir, no es lo más fácil. No, la verdad no es lo más fácil, pero porque escribir un libro, pues nadie te garantiza que escribirlo es publicarlo. Sí. Entonces yo empecé a escribir un libro que pues mi tirada era publicarlo en algún momento y demás, que al final del día no lo terminé, lo dejé como tipo a medias, pero fue una catarsis para mí porque escribí como paso a paso esto que te acabo de explicar, pero todavía a más detalle. Y te digo, ahí lo tengo, en algún momento fue como mi catarsis, pero seguramente en algún momento lo voy a sacar. Pero lo otro era un podcast. Pero mi pensamiento siempre era, ¿quién me va a escuchar? ¿A quién le va a importar? O sea, no, como que no me animaba, me daba como entre cosa de que, ¿cómo lo voy a hacer sola? No puedo. Boceteé como más o menos qué era lo que quería hacer, lo escribí, y esto es algo bien importante porque me gusta también decirlo, lo escribí en un papel. Luego a veces se nos olvida que las cosas que queremos las pensamos y las dejamos aquí. Si lo quieres llevar a cabo, escríbelo. Yo escribí como todas mis ideas y demás y lo dejé ahí en una libreta y ahí se quedó.
Tiempo después me busca una amiga, Andrea, hoy es una de mis mejores amigas y es con quien empecé el proyecto de Efecto Catarsis. Me busca y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, me está yendo súper bien con mi psicóloga, porque ella me había buscado tiempo atrás de que, oye, recomiéndame a alguien. Sí, claro, yo le recomiendo a una psicóloga. De repente me volví la guía roji de los psicólogos de mis amigos y amigas. Y la verdad es que me siguen buscando personas para preguntarme de que, oye, ¿con quién me recomiendas ir y demás? Entonces, pues bueno, ya le recomiendo yo a una psicóloga, empieza a ir y meses después me vuelve a buscar y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que traigo una inquietud, me gustaría hacer un podcast. Y pues pensé en ti. Y yo... Y te hizo así de que yo lo puedo hacer. Sí. Y yo, wow, qué padre. Pero pues es que como que yo no tengo mucho conocimiento de esto, de la edición. Y no, hombre, no te preocupes, yo puedo. Ella estudió comunicación. Me dice, vamos a hacerlo, de que entre las dos, etcétera. Entonces, pues así empezamos. En ese entonces, yo tenía una oficina con mi agencia en el centro. Entonces, ahí me podían prestar la sala de juntas. Entonces, compramos una consola en Amazon, micrófonos con nuestros laptops. Y ahí grabábamos. Y ahí empezamos a grabar. Empezamos ella y yo hablando como de temas, a invitar gente para que nos compartieran sus testimonios. Más adelante fue, oye, pues vamos a invitar a profesionales, ¿no? A un tanatólogo, a un psicólogo, a un psiquiatra, que nos vengan a hablar de temas que nosotros no conocemos. Sí. Entonces, está muy padre porque el objetivo de Efecto Catarsis es precisamente informar y educar y sobre todo erradicar los tabús y los estigmas que hay en torno a la salud mental, porque hay demasiados y hay muchas cosas que no conocemos, que yo todavía no conozco. Y bueno, pues así pasó. Al pasar los meses, Andrea me dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya no puedo continuar con esto, y a mí que casi se me quiebra el corazón, y yo, ¡no! Y ella me dijo, pero yo sé que es tu sueño, quédate con el proyecto, sigue con él. Entonces, por eso, pues así es como continúa Efecto Catarsis. Y es mi manera, para mí es como, pues mi manera de aportar mi granito de arena, ¿no? O sea, yo estoy dejando esto y sé que he llegado al corazón de muchas personas y es muy bonito y muy gratificante que luego me escriben y me dicen, oye, escuché tal episodio y fíjate que gracias a ese episodio decidí empezar a ir al psicólogo. Oye, fíjate que llevo meses, hace poquito me escribió un chavo con el que trabajé hace más de 13 años y me escribió para decirme eso, que acababa de empezar a ir al psicólogo y que me quería agradecer porque pues fue gracias a mí y fue como y no es una persona con la que tengo contacto. Y que yo creo que te quedas con eso, ¿no? Que dices, después de lo que haces de todo corazón, claro. Si una persona se siente beneficiada con eso, creo que estás más que pagado, ¿no? Claro. Porque no hay un tema de un salario, etcétera, etcétera. Es como Exacto. Algo que realmente te nace, te vibra, y cuando logras conectar con ciertas personas, creo que ya estás del otro lado. Para ir cerrando, Bren, ¿qué te encuentras con Efecto Catarsis y qué me puedes decir cómo sientes hoy en día la sociedad cuando ya tenemos el privilegio de este tipo de plataformas como un podcast donde nos podemos comunicar abiertamente y puedes tener el diálogo muy transparente de estos temas crudos y reales que suceden hoy en día? ¿Cómo ves la sociedad? Pues bueno, la verdad es que creo, como te decía al inicio, que antes había mucho tabú. Hoy cada vez es un tema que cada vez se habla más y está bien padre que hay mucha apertura. Pero también como esta parte de decir, es que todavía hay mucho que hacer. O sea, sí. no se acaba ahí en, tengo un podcast y ya vamos a informar y que la gente nos escuche, sino, ¿qué más podemos hacer, no? Y hay mucho que hacer, hay mucho que descubrir y hay muchas maneras de encontrar eso que otras personas requieren, ¿no? Y sí. Creo que mandar estos mensajes o dar estos mensajes a través de esta plataforma es súper bonito. Encontré también otra de mis pasiones, empecé a estudiar psicología por eso, o sea, porque me di cuenta que es algo que siempre me ha gustado. De hecho, antes de estudiar mercadotecnia, yo quería estudiar psicología y no lo hice. Wow. Entonces, pues bueno, ahora también estoy estudiando psicología. ¿Por qué? Porque también quiero hacerlo desde un lugar más profesional, ¿no? Claro, al final del día, y siempre lo digo, o sea, mi podcast, pues yo no soy profesional, yo no soy psicóloga, y es chistoso porque hay gente que cree que soy psicóloga. O sea, hay gente que... Con todo lo que ya te tocó vivir ya, ¿verdad? De tanto que hablo y esto, y creo que la parte más bonita es como este sentimiento de que la gente me vea como esa embajadora de salud mental. Claro. Eso es como algo muy bonito, que digo, qué padre. La gente que en algún momento, y ojalá y muchas personas puedan ver este episodio y que digan,
ay cabrón, tengo el 1% aunque sea de lo que dijo Brenda, que no se sientan juzgados, que no se sientan cuestionados, que al contrario, que vean que realmente hay miles de personas que pueden padecer este tipo de detallitos, me gustaría dejarlo así, de un tema de salud mental, y que son tan tratables, que son tan amigables, que puedes generar mil cosas y que realmente hay manera de que pueda salir adelante esta situación, porque hay gente tan exitosa, Brenda, hay gente tan trabajadora, y que por una depresión mal llevada, por una depresión mal atendida, se acaban tantos sueños, se acaban tantas carreras, tantas profesiones, tantas familias que se echan a perder por un mal consejo, también podría decir. Entonces, ojalá, que me encantaría que tu podcast también pueda llegar a miles de personas, porque creo que lo haces de una manera maravillosa, y tú que eres una fiel viviente prácticamente de todas estas experiencias, que las sigas compartiendo y que le puedas decir a la gente que hay tantita o mucha esperanza allá afuera de salir adelante, que no se sientan enjuiciados, que no se sientan señalados, que no se sientan fracasados, porque creo que sería lo peor que puede pasar. Y fíjate que ahorita que decías, me acuerdo también alguna vez que estaba platicando con una sexóloga y yo le preguntaba de que, oye, ¿cuándo es el mejor momento para ir a terapia, o sea, de sexualidad, ¿no? O sea, o del tema de pues sí, con una sexóloga. Y me decía, es que lo mejor no es cuando a lo mejor la pareja tenga problemas, lo mejor es hacerlo desde antes, preventivo, o a lo mejor para divertirse más. O sea, entonces, ¿por qué no decir, voy a ir al psicólogo? Pues simplemente para descubrir o para conocerme. Ya no me quiero extender porque si no, tú y yo nunca vamos a terminar. De verdad que te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas llegado a compartir gran parte de tu historia. No, hombre, y yo que me sé la historia real de lo que le pasó con los Ubers, les hubiera encantado de toda esa historia que después la platicaremos en otra ocasión. Bren, ¿dónde escuchamos Efecto Catarsis? ¿Dónde te podemos ver? Sí, pues pueden encontrar Efecto Catarsis en Spotify, Apple Podcasts, Chromecast. Sí, Chromecast, perdón. Como Efecto Catarsis con K y TH, y también en Instagram y en Facebook como @Efecto Catarsis con K y TH. Muchísimas. Oye, tus redes sociales, ¿dónde te siguen? Aprovecha. ¿Dónde siguen a Brenda? Me pueden seguir en mi Instagram, es Brenda con _N Alvarado, y pues ya. Brenda, muchísimas gracias, que te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias. Me da mucho gusto poder platicar contigo. Ojalá después podamos tener incluso una mesa de diálogo con algunos especialistas que por ahí también ya me recomendaste que podamos tener de este lado, y que podamos, manera directa o indirecta, ojalá este mensaje llegue a mucha gente. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que gracias por la invitación. Me encantó platicar contigo, aunque me dio un poco de calor ahí de los temas que estábamos es calor. Broma, pero muchas gracias. No, gracias. Le damos un aplauso a todos, equipo, a Brenda. Gracias, Brenda Alvarado. Nos vemos próximamente ahí en Efecto Catarsis para que no se lo pierdan. Sigan a Brenda en sus redes, y por favor, si alguien se queda con algún mensaje así muy positivo sobre estas pláticas que estamos teniendo, ojalá nos puedan dejar comentarios, que lo puedan compartir, algunas recomendaciones, incluso hay especialistas que alguno de ustedes admire y nos quiera compartir, se los vamos a agradecer. Ya lo saben que el próximo lunes tenemos una cita a las 8 de la noche. Gracias por suscribirse, gracias por compartir, y qué padre que siguen siendo parte de la familia aquí de Platiquemos Desde Cero. Gracias a todo el crew de acá de Interfase que hacen posible esta gran producción, y ya lo saben que nos vemos el próximo lunes. Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados. Cabrito, Música y Cheve. Uprint. Imprime lo que quieras. Presentaron Platiquemos Desde Cero con Edgar Maceda.